a expresarnos la violencia de género. Muchas gracias por haberme recibido acá, en la invitación que me hizo formalmente el profesor Manny, que siempre está al pendiente de las labores que nosotros hacemos. Quiero darle las gracias a Nestalí también por el recibimiento, y Serviaí, que siempre es muy amable conmigo, y a todos ustedes que están acá presentes. Quiero hablar en cuanto a lo que es la violencia de género. Nosotros aquí en Santo Domingo, nosotros conmemoramos lo que es el 25 de noviembre. Pero casi siempre nosotros, como habló Silvia Iris, hablamos de lo que es esa violencia que ocurrió en aquellos años, 1960. ¿Se puede continuar en la segunda? Nosotros tenemos aquí la imagen de lo que es las hermanas Mirabal. Cada 25 de noviembre se recuerda el día asesinato de las hermanas, ¿verdad? Y estas hermanas fueron luchadoras, pero no solamente por esa inquisición que se hacía dentro de esa dictadura, que era Leonidas Trujillo, sino que también ellas instaban a lo que era el conocimiento y la educación de nosotras como mujeres. Y si nosotras como mujeres no nos educamos como tal, como ellas se impusieron, aquella como Minerva, que era abogada en aquel entonces, y que reclamaba el derecho de todas nosotras las mujeres dominicanas en ese entonces, que éramos totalmente doblegadas por el hombre. Hoy día estas fechas se conmemoran y se instauran. Estas fechas se instauran desde el 17 de diciembre de 1999. Y esto es a través de una resolución que hace la ONU, que es la 54-134. Y la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas basa su origen en el asesinato de ellas tres. Es decir, que no es solamente que se conmemora a nivel internacional, sino que lo que motivó a que la ONU, junto a los representantes que estaban en ese momento dentro de la ONU, hicieron que se proclamara ese día como el Día de la No Violencia de Género. Porque nosotros hablamos solamente también de la no violencia de género de la mujer, pero recuerden también que hay de la no violencia del hombre. La ley es intrafamiliar, la ley no es solo de la mujer. Muchas veces nosotros cuando estamos dentro de los tribunales nos dicen, perdón, ¿es de género o es de la mujer? ¿De qué género estamos hablando? Casi siempre los jueces a nosotros lo que nos hacen es instar y decirnos, tenemos que especificar porque la ley nos globaliza a todos. ¿Bien? Así como el hombre es acosador, instigador y doblega muchas veces a la mujer dentro del hogar, en eso vamos a ver más adelante unas estadísticas que no van muy lejos de lo que está, porque estas estadísticas se hablan separadamente, como dijo el profesor Manny, es decir, como hizo Giuliani. Esta vez nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para ver cómo son los jóvenes, los adultos, cómo se enfrenta la mujer en cuanto a las estadísticas de muerte. ¿Bien? Si continuamos. Quiero entrar aquí para decir en cuanto a lo que es la violencia. La violencia contra la mujer se ha convertido en un problema estructural y se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener e incrementar sus subordinaciones al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de la equidad en las relaciones entre hombres, mujeres y diferentes ámbitos en la criminología que es persistente hacia la mujer. Con esto quiero dejar dicho de que no es solamente tan persistente, es que lo vivimos a diario. Casi siempre nosotras las mujeres, así sea hasta, como dice la ley, un piropo malintencionado, nosotros somos instigadas a la violencia. Porque muchas veces nosotros cuando estamos en la calle o caminamos, nos pueden topetear, nos pueden acosar. Por eso es que hoy día ustedes están viendo el género 1.
el Estado Dominicano asume esta problemática como una de sus prioridades. Yo no creo que haya sido una de sus prioridades, porque yo tengo, a mi corta edad, tengo unos años trabajando lo que es la ley penal en cuanto a lo que es intrafamiliar, 2497. ¿Qué ocurre con esta ley? Ella sí fue modificada en cuanto a lo que son los acosos, en lo que fueron las violencias sexuales y un sinnúmero de artículos de esta ley. Pero esta ley no capacitó a ninguno de los fiscales, ni mucho menos a lo que son las estadísticas familiares, intrafamiliares que están allá. En cuanto a lo que son la Secretaría de la Mujer, no instó mucho menos lo que es hay unos movimientos dirigidos hacia lo que son la educación psicológica en cuanto a lo que es intrafamiliar. ¿Por qué digo esto? Porque la educación es la prioridad. Cuando un hombre no ha sido educado en bases a lo que es el fortalecimiento de su madre, de su hermana, de su tía, cuando el hombre en realidad no tiene educación, ni mucho menos, pero no estoy hablando de una educación de ir a la escuela, ni de una educación hablando de que si yo tengo un grado de nivel, porque en los 26% de los feminicidios que hemos estado hablando anteriormente son de profesionales. Y recordemos que el 35% de esos feminicidios está, aunque ustedes no lo crean, en la estadística están allá en Santo Domingo. Yo no pude obtener ese documento, que lo quería traer para que lo vieran, que eso es alarmante. Nosotros estamos escuchando solamente los feminicidios que están en lo que es la masa media, baja, pero aquí no se habla de lo que es la media alta. Ustedes no lo han escuchado nunca, ¿verdad que no? Porque eso es silente. Allá no se habla de cuando un diputado, cuando un empresariado habla y hostiga a su mujer. Eso ustedes no lo conocen, pero nosotros que estamos en los tribunales lo manejamos a diario. Cómo la clase alta calla, cómo la mujer de esa clase alta calla para no ser señalada, para no perder su estatus. Eso es terrible, escuchar a una mujer decir: yo no voy a perder mi estatus porque mi marido me empujó. Y yo digo, yo le estoy hablando a ustedes de unos años atrás. Imagínense ahora cómo está. Sí, es mucho más alta. Y esa estadística no sale. Créanlo que ustedes nunca han escuchado eso. Y si lo han escuchado, quiero que me lo digan. Porque creo que solamente un periodista salió acusado por acoso, pero está condenado. ¿Qué habló? Hablamos de él, ¿no la vez? ¿Ustedes escucharon acerca de él? ¿Perdón? De Montecristi también. Pero hemos hablado de él, lo hemos escuchado. No, tenemos una prensa amarillista que calla. Eso no se habla. Nosotros solamente vemos las personas que mueren, a las mujeres que son asesinadas. Y es como dice Manny, muchas de ellas que son encontradas en matorrales, en caminos, que fingen. He escuchado de varias colegas mías que me dicen: Sara, he tenido un feminicidio que fue fingido como si fuera un choque. Y yo le dije: ¿cómo un choque? No entiendo. Y ella me dijo: sí, simularon que chocó con una pared, la mujer fue, pero cuando le hicieron la autopsia encontraron que habían agresiones en ella. Una de las medidas de la que en realidad, aquí está un poquito más globalizado en cuanto a lo que son las asambleas de las Naciones Unidas, pero esta habla de lo que es la resolución 4804 del 20 de diciembre del 93, y las mismas reconoce la urgencia y la necesidad de sus aplicaciones, de aplicaciones universales, más bien a los derechos y principios de lo que son las mujeres y lo que la mujer en realidad necesita. Aquella como la igualdad, la seguridad, la libertad,
porque aunque ustedes no lo crean, nosotras somos las que ocupamos el 60% dentro de las universidades. Y eso es una estadística que ahora se está manejando. Las universidades están llenas de mujeres capacitándose, pero el hombre, que es doblegador, machista, no la deja subir. Y eso es un problema que tenemos, y es de educación. Nosotros siempre hablamos en los tribunales que cuando hacemos una persona porque sea educada profesionalmente, no quiere dejar dicho que tiene una educación moral dentro de la casa. Recuerden algo que siempre decimos nosotras las mujeres: la educación empieza por casa y es de valores, porque si no tenemos valores, lamentablemente eso no va a ocurrir. Esta resolución considera frecuentemente como un complemento y un esfuerzo a la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración del Programa de Acción de Viena. Señores, Viena siempre entra su dedito y aporta. ¿Por qué? Porque Viena siempre está dentro de lo que son las libertades y las expresiones. Si nosotros vemos todas las que son las acciones que esta asamblea dirigen, siempre se refieren a la igualdad. Igualdad que nosotros ya no tenemos. Que aunque digamos siempre, sí hay igualdad, y muchas otras mujeres dicen, yo soy feminista. Pues mira, yo no soy feminista. Donde hay un hombre que me clave la pared, porque yo no la voy a clavar. En eso yo no lo soy. Y no lo soy porque yo sé, como dijo el profesor Mari, no es que nosotros somos el género más débil, al contrario, somos el más fuerte. Nosotros somos los que criamos a los niños, nosotros somos los que le damos educación, moral, estilo, dignidad, gratitud. Y entonces, ¿somos el débil? No, no lo soy. Perdón. Son tan fuertes que paren hombres. Parimos hombre y tenemos que criarlo y hacerlo hombre. Y creo muchas veces que cuando nosotros hablamos de integridad y libertad, y no solamente eso, cuando nosotros hablamos de principios, nosotras las mujeres, lamentablemente, en las últimas 3 décadas, no hemos sabido criar a esos hombres que hoy están matando mujeres. Porque nosotras las mujeres somos las que tenemos que enseñarle lo que es la fortaleza. No a los hijos, a las hijas, para que aprendan a darle lo que es la moral a sus hijos. ¿Sí podemos continuar? Perdón, denme atrás para especificar algo que hay en la última, que dice en cuanto a lo que es el artículo 1 y 2, que expresa la definición más utilizada en cuanto a lo que es la violencia de la mujer. Porque siempre hablamos de esos artículos fueron reformados dentro de que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es porque siempre hablamos en esta ley de lo que es solamente la violencia contra la mujer. Y fíjese algo, nosotros no debemos hablar tanto de la violencia contra la mujer, porque instamos más a eso. Yo siempre he dicho, ¿por qué hay que declarar tantas feminicidas? ¿Por qué? Yo no digo que debemos de ocultarlo, pero nosotros no debemos demostrarle al mundo de que eso está ocurriendo como tal. Porque lo que nosotros hacemos es incitar al otro, en vez de educar. Creo que es algo que como Estado debe de ser, y es mala educación en cuanto a lo que son los estamentos de familias allá. Creo que es lo primero que deben de instar, a que esos feminicidios, que ustedes no escuchan, nosotros somos una población de 10 y pico de millones, pero nosotros no escuchamos en este país que hay tanta violencia en cuanto a la mujer. Y va por encima de la nuestra, porque somos 200 y pico de millones acá. Pero nosotros somos una porción. Y se ve grande. Pero en realidad, nosotros, si podemos continuar, nosotros ocupamos el segundo país en Latinoamérica después de Perú. ¿Bien? Y nosotros somos uno de los más violentos, como dijo el profesor Mari, dentro de los 5, nosotros aquí en Latinoamérica, internacionalmente, mundial, somos 5, pero en Latinoamérica ocupamos el segundo. Y eso da pena, mucha pena,
que por nosotros, las dominicanas, por ser sacrificadas en aquel entonces, ese día es tan conmemorado por nosotros, por nuestras hermanas Mirabal, y que nosotros seamos las que ocupamos el segundo lugar. Es decir, nosotros como ciudadanos no hemos aprendido en cuanto a lo que es esa violencia. No la hemos corregido, al contrario, la hemos puesto más arriba. Y cada día nosotros tenemos un porcentaje mayor. Tan mayor es que cuando veamos las estadísticas, ustedes van a decir, ¿cómo va a ser? Sí, porque es como dice hermano, hemos tenido que dividir lo que son las estadísticas de 16 a 20 y algo, de 40 a 50 y pico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de agresión psicológica. Y eso lo vamos a ver ahora, cuando veamos ahora lo que es la violencia. Nosotros definimos como violencia, ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona. Si escuchamos la violencia, no solamente está dirigida hacia la mujer, y hacia todos nosotros como individuos. Yo agredo a un hombre, usted me agrede a mí. Si no hay respeto entre nosotros, no va a haber ningún tipo de conjugación. Si podemos seguir en cuanto a lo que son las diferencias. Estos tipos de violaciones la tenemos en cuanto a lo que son los géneros. Tenemos violencia física, psicológica, maltrato psíquico, que muchas veces lo confundimos con el psicológico, porque creemos que lo psíquico con lo psicológico van de la mano. Puede ser, pero en realidad para la ley no es así. Lo que es el maltrato y la violencia económica. ¿Se acuerdan cuando le hablé al principio de lo que estábamos hablando de lo que es la clase media alta y alta? Está dentro de lo económico. Bien, porque no vamos a perder posiciones, como dicen las mujeres de clase media alta. La violación física, como puede ver, incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesiones físicas o daño. Cuando nos golpean, cuando nos moratones, todas esas fotos que tiró, que puso en las guías diapositivas el profesor Manny, esas son violencias físicas. Esas no llegan al asesinato todavía, pero van en camino. Es decir, eso es algo que te está diciendo, tú casi estás llegando. Preaviso. Eso es un preaviso, exacto. Es un preaviso. La violencia psicológica incluye todo lo que es conducta, verbal o no verbal, que produce una mujer desvalorizando o sufrimientos. Ahí la ley es un poquito, yo diría que ambigua. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que cuando es lo verbal o no verbal, cuando nosotros nos ponemos a meditar y un hombre o su esposo, su esposa le dice, tú tal cosa, tú esto, tú aquello, ¿qué tú estás haciendo? Dañándola psicológicamente. Cuando el hombre te señala, te doblega y usted cede y la mujer sigue cediendo, ¿qué ocurre? Hay una violencia psicológica. Porque ya la mujer está predestinada de que ese hombre en realidad quiere que haga lo que él dice que tiene que hacer, no lo que se debe y lo que se puede hacer, sino lo que él impone como hombre dentro del hogar. Bien, y eso la mujer entonces empieza a trabajarle psicológicamente. A mi marido no le gusta esto, a mi marido no le gusta aquello. Y cuando vemos al final, ¿qué es lo que está pasando? El control psicológico está influyendo día a día y no tiene que pegarle y no tiene que hablarle mal ni decirle ni improperio, nada, simplemente tiene que hacerlo. Y la mujer fácilmente cede, porque a mi marido que tengo que complacer. ¿Ustedes no han escuchado esa palabra? Pero ¿y entonces por qué el marido no complace a la mujer? Pregúntense, hombre, ¿por qué no mejor no complacemos a las mujeres? Hay un tema muy alegórico que dicen en las calles, no, es que a las mujeres no hay forma de complacerla. Pero tan fácil que es complacer a las mujeres, ¿ah? Una florcita,
Mira mi amor lo que te traje, mira mi amor, hoy pues, vamos a comer un helado, vamos allí, vamos a darle la vuelta al parque. Una mentirita. Ya no, una mentira no. Una mentira no. El método es. Sí. Mentirita piadosa. El maltrato psíquico. Este es más difícil de detectar porque es lo que le estaba diciendo ahorita en cuanto a lo psicológico, la mujer enseguida actúa en versión a lo que el hombre quiere, ¿verdad? Pero lo psicológico dice, dado en sus manifestaciones puede adquirir gran sutileza. Oigan la palabra, sutileza. No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. ¿Se dieron cuenta que no es lo mismo que el psicológico? No. Porque el psicológico, la mujer cede a los mandamientos del hombre. ¿Ven? Pero el psíquico, habla la ley, ¿qué hace? Que a medida de que sutilmente él va actuando, la mujer va cediendo. Y de una forma, si se fijan, la ley ahí ha sido un poquito más en lo emocional. Porque, ¿qué habló Manny? Puso una gráfica, si me quieres, no me pegues. Pero mi amor, discúlpame, y me da un beso. Yo no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Sutileza. Ahí entra lo psíquico. ¿Bien? Entonces es más difícil, porque no nos damos cuenta que en realidad no está haciendo un daño, porque él me pidió perdón. Él se me arrodilló. Pero vamos a perdonar eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay que perdonar? Creo que no hay necesidad de perdonar. No entiendo por qué tiene que venir dentro de la sutileza el perdón. Pero cuando hablamos de la violencia económica, todos los hombres no quieren saber de esa violencia. Porque dicen que nosotras las mujeres, cuando vamos a un divorcio, ¿queremos qué? No, la mitad, no lo queremos todo. Incluyendo, ¿verdad? Sin excluir. Pero, ¿qué ocurre con esto? En realidad, el bienestar físico y psicológico de nuestros hijos son lo que afectamos. Porque nosotros no vamos porque nosotros complacemos. El hombre dice, yo soy el proveedor. Y como yo soy el proveedor en esta casa, usted se queda con esto y yo me quedo con esto. No, señor. Yo no traigo un peso a la casa, pero yo te he criado a tus hijos. Yo mantengo tu casa limpia. Yo organizo lo tuyo. Yo estoy contigo. Yo esto, yo aquello. Y todo aquello que la mujer hace dentro de la casa constituye no el 50%, sino el 60% y el 100%. Porque encima de que también le tengo que criar a tus hijos y crear un hogar ante ti y ante los demás, entonces yo no soy merecedora de lo que tú también has trabajado para traer al hogar. Porque yo te estoy dando unos buenos hijos con educación. Esta casa limpia. Matar. Y la comida ahí. Entonces ahí viene un proceso difícil. Si se fijan en la violencia económica junto a la violencia psicológica van de la mano. Esas dos sí van de la mano. ¿Ven? Porque dañamos. La ley de familia habla de que es merecedora la mujer como el hombre de ser el 50-50 dentro del hogar. Y cuando hablamos de una partición, ya sea de herencia o de partición de bienes o de divorcio, nosotros tenemos el 50%. ¿Bien? Pero cuando estamos hablando dentro de lo que es la violencia económica, nosotros no vemos ese porcentaje. Lo voy a llevar a un lugar para que ustedes se identifiquen. Me voy a divorciar y hay que mantener esos hijos. Hay que seguir pagando la casa, hay que seguir pagando los biles, hay que seguir manteniendo a los niños bajo el mismo estatus, porque la ley dice que usted no puede bajar de estatus ya a los que ya han adquirido, dígase, los hijos y las esposas, como también a los esposos. ¿Bien? Pero el hombre casi siempre pone su dedito en la llaga y dice,
No, yo no puedo mantenerla con esa cantidad, pero usted lo hacía. ¿Por qué ahora ella tiene que bajar de estatus? ¿Por qué ahora tú me puedes dar 5,000 pesos donde tú proveías 20? Ah, pero yo vivía en la casa. Ah, pues tú te llevabas 15. La ley en cuanto a eso fue, no benevolente, pero hizo por lo menos una igualdad. Esto es 50-50. Si nos vamos a la manutención de los niños, 50-50. Si los gastos de la casa, porque la mujer está dentro de la casa junto con los niños, 50-50. Porque usted ya está fuera de la casa. Entonces el hombre no entra con eso. Y siempre doblega a la mujer a que no, yo te voy a pasar 15,000 pesos, resuelve lo que tú entiendas. ¿Es justo? No. Entonces la mujer cede, porque dice, bueno, yo voy a trabajar y yo voy a aportar los otros 15. Pero no eran 15. Pero está adornada con otra palabrita. ¿Cuál? Búscate un tipo que te pague los otros. Que dicen eso. Que se resuelva. Sí, búscate un tipo que te resuelva. Que no es tu caso, ¿verdad? Podemos continuar. Sí, podemos continuar con otra. Siguiendo con lo que son estos, llegamos entonces ya a lo que es esto. La violencia en cuanto a acosos sexuales. Incluye aquella conducta considerada en la solicitud de favores de naturaleza sexual por sí o por la tercera persona. Wow, pero qué evidente, ¿eh? Estos favores sexuales naturales son el incesto, la pedofilia. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en cuanto a lo que es menores, la ley dice, todo aquel menor de edad no debe de ser señalado sexualmente. Pero ustedes se han fijado algo, que las estadísticas últimamente son de las menores de edad. ¿Pero por qué? Yo siempre he dicho que los menores de edad, de hace unos 15 años para acá,